Un avión se mueve en línea recta a una velocidad constante de 400 km por hora durante 1 hora y media. ¿Qué distancia recorre en este tiempo? Primero vamos a hacer el primer método, que es el de la aplicación de la fórmula. Y como podéis ver en nuestra página web, la fórmula del MRU es la siguiente. X es igual a x sub 0 más la velocidad por el tiempo. Lo que nos están preguntando es la distancia. Y la distancia es la posición final menos la posición inicial. Es decir, x menos x sub 0. Teniendo en cuenta estas dos ecuaciones, vamos a despejar la fórmula, pasando el x sub 0 al otro lado del igual, y quedaría x menos x sub 0 es igual a velocidad por tiempo. Si tenemos en cuenta esta ecuación y esta, sabemos que podemos sustituir x menos x sub 0 por la d, para que nos dé la distancia. Entonces, la distancia será igual a la velocidad por el tiempo. Y ahora solamente ponemos los datos del enunciado aquí y nos da el resultado. En velocidad corresponde 400 km por hora y en el tiempo 1 hora y media. Hacemos los cálculos y el resultado final son 600 km. Ahora vamos a resolver el problema utilizando el método de la regla de 3. Para ello vamos a hacer una tabla en la que vamos a colocar los datos del enunciado. En la primera columna vamos a poner los kilómetros que recorre el avión y en la segunda las horas que se corresponden con esos kilómetros. Así, para 1 hora, el avión habrá recorrido 400 kilómetros y este es un dato que nos lo da la velocidad. Ahora la pregunta es ¿cuántos kilómetros ha recorrido el avión en 1 hora y media? Así rellenamos los datos en la tabla y ponemos 1,5 horas y esta, que es la incógnita, la vamos a llamar x. Ahora despejamos y ponemos 400 kilómetros esa x, lo que 1 hora es a 1 y media horas. Despejamos esta ecuación y nos queda que x es igual a 400 por 1,5 partido de 1. Lo resolvemos y el resultado final es 600 kilómetros. Por último, vamos a resolver el problema utilizando el método de reducción a la unidad. Para ello tenemos que transformar los datos que nos dan el problema a una unidad. Es decir, en el problema nos dicen que 1 hora equivale en distancia recorrida a 400 kilómetros. Estos datos los sacamos de la velocidad. Y a esto lo vamos a llamar una unidad. Es decir, cada vez que yo en el problema hable de una unidad, me estoy refiriendo o bien a 400 kilómetros o bien a 1 hora. Ahora la pregunta que nos hacen es ¿qué distancia lo he recorrido después de 1 hora y media? Entonces ponemos 1 hora y media será igual a... Y miramos las equivalencias que tenemos encima. Si 1 hora es una unidad, entonces 1 hora y media será 1 unidad y media. 1,5 unidades. O lo que es lo mismo, 1 unidad más 1/2 de unidad. Ahora vamos a pasar esto a kilómetros, que es lo que nos ha pedido la distancia recorrida. Entonces sustituimos aquí. 1 unidad igual a kilómetros son 400. Igual a... más 1/2 de una unidad, con lo cual ponemos 1/2 de una unidad, que es 400 kilómetros. Hacemos los cálculos
y nos queda que esto es 400 más 200, que sale de esta división, y nos da total que eran 600 kilómetros.